Amigos oyentes, voy a invitarles a escuchar y los que tienen sus Biblias, acompañarme a leer el Salmo 1, el libro de los Salmos, el capítulo o Salmo 1. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor añada su bendición a este hermoso salmo que acabamos de leer. Aquí tenemos dos clases de personas, los píos y los impíos. Pío quiere decir temeroso o reverente de Dios. Lo contrario son los impíos. Este salmo es como si fuera el prefacio al libro de los Salmos, que tiene 150 salmos. Y las dos clases de personas, los píos y los impíos, que están mencionados aquí, reaparecen vez tras vez en el libro. Es propio, pienso yo, que el libro de los cantos de Israel, porque el libro de los Salmos es el libro de los cantos de Israel. Y es muy oportuno, muy propio, que empiece con esta palabra: bienaventurados, bienaventurado, inmensamente feliz. La palabra bienaventurado en el griego es makarizo, grande, inmenso. Es interesante notar que en el libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, 7 veces aparece la palabra bienaventurado. Y en el libro de los Salmos hay 7 salmos que comienzan con esta palabra: bienaventurado, inmensamente feliz. El salmo se divide en dos partes, como habrán notado. Versos 1 al 3 es una parte y 4 al 6 es otra parte. Tratando en el primero de la bendición de los justos y la segunda parte la perdición de los malos. La verdadera felicidad del hombre solamente se encuentra en una vida de comunión con Dios. Por eso quiero llamar la atención a quienes están escuchando esta pequeña reflexión. Si usted quiere vivir una vida de felicidad, una vida de paz, tiene que buscar entrar en comunión con Dios. Para entrar en comunión con Dios tenemos que aceptar la obra de sacrificio y reconciliación que ha hecho el Señor Jesucristo en el madero, cuando Él le pagó a Dios el rescate por nosotros, los pecadores. Acérquese al Señor Jesucristo y va a entrar en una vida de comunión con Dios y va a escuchar cómo Dios le va a decir estas palabras. El Señor Jesús le va a decir: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y va a disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora,
El hombre que vive en comunión con Dios tiene que mostrar una conducta pía, temerosa, reverente, devota. Tiene un aspecto positivo esta vida y otro es negativo. Veamos el versículo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El consejo de los malos debe ser evitado. Cristiana, cristiano. El consejo de los malos. ¿Cuántas veces nos envolvemos en largas y prolongadas charlas donde se habla mal del uno, se habla mal del otro y terminan allí empiezan para luego terminar en grandes calamidades? Fíjese, Jacob moribundo en su lecho en Gosén, en la tierra de Egipto. En el capítulo 49, versículo 6, decía estas palabras, hablando de sus hijos tan pendencieros y homicidas, dos de sus hijos, Simeón y Leví. Decía, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Qué cosa? No quería que su alma entre en el consejo de estos dos hijos, ni su espíritu se junte en su compañía. ¿Está escuchando, hermano? No entremos en el consejo de los malos. En cambio, Judas Iscariote entró en el consejo de los malos. Leemos la escritura en Lucas, el capítulo 22, versos 3 al 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahí tenemos la actitud del traidor. Si ya se había reunido el sumo sacerdote, los ancianos, es decir, el Sanedrín, el Consejo Supremo, dice la Escritura en Mateo, tuvieron un consejo, y en ese consejo entró con sus propias prebendas, con sus ambiciones, su codicia del dinero. En ese consejo entró Judas Iscariote, el consejo de los malos. Hermana y hermano en Cristo, no permitas que la falta de recursos, no permitas que la pobreza te empuje a entrar en el consejo de los malos para arruinar tu vida espiritual. En segundo lugar, en el mismo versículo dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ahí tenemos la conducta de los pecadores. La conducta de los pecadores debe ser evitada. ¿Cómo es nuestra conducta, cristianos? Es decir, ¿cómo es nuestro comportamiento? Surgen varias preguntas. Cristiana, cristiano, ¿dónde andas? ¿Cómo andas? ¿Con quién andas? Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y aquí dice que el varón piadoso no tiene que andar en el camino de los pecadores. Ahora sí, tenemos el tercer pensamiento, la compañía. El verso 1 dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La compañía, la silla de los escarnecedores.
debemos evitar. Pedro se sentó con ellos una noche. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 55. Dice, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor del fuego y Pedro se sentó también entre ellos. Allí en un rincón estaba el acusado, su maestro, con quien había convivido largos 3 años. Ahí está. Él no se acercó a su maestro, a su Señor. Él se sentó en la compañía de los escarnecedores, de los que se gozaban en haber aprendido al Señor Jesucristo. Y hablando de este varón bienaventurado, también tenemos su contentamiento en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí tenemos el contentamiento del creyente. Está su gozo, su contentamiento en meditar en la palabra de Dios. ¡Qué riquísimo es para el alma! ¡Qué hermoso es abrir las Escrituras cada día y buscar en ella el alimento, las promesas del Señor que traen contentamiento, que traen admonestaciones, que traen consejos para que vivamos el día en comunión con el Señor. En el versículo 3 también leemos, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Aquí tenemos 2 cosas. Su confesión, es decir, su testimonio al mundo, que confiesa este varón bienaventurado, este varón que dice temer a Dios, esta cristiana que dice ser hija, sierva del Dios del cielo. ¿Qué dice? ¿Cómo confiesa esa su vida al mundo, su testimonio? Dice aquí, su hoja no cae, el testimonio. Su follaje siempre está verde, siempre está verde. Leamos el Salmo 92, los versículos 12 al 15. A ver qué dice. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aún en la vejez darán frutos, estarán vigorosos, verdes para dar frutos y testimonio para el Señor. Esta es la confesión, el testimonio, estar siempre verde con mucho follaje, dando testimonio, hojas que no caen. Qué triste es ver cuando llega el otoño, hay árboles que quedan solamente los palos, los gajos sin hojas, pelados del todo. No, el varón de Dios dice su hoja no cae, su testimonio tiene que estar floreciente. Tenemos también en este mismo versículo 3 su carácter. Dice, da fruto. Dice, da fruto en su tiempo. Es que somos árboles plantados en la labranza de Dios. Yo soy un árbol plantado en la labranza de Dios. Y el Señor quiere que lleve fruto, más fruto, mucho fruto, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 15. Ojalá que quienes son creyentes, cristianos, cristianas, y me están escuchando, den frutos, no sean vidas estériles,
que den frutos, porque son árboles en la labranza de Dios. No dar solamente frutos esporádicos, sino más fruto, mucho fruto. El versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Acá tenemos el carácter de los malos. El carácter de los malos está resumido en una frase, no así los malos. La diferencia es la que existe entre un árbol y una paja. Dice que los malos son como paja que arrebata el viento. El árbol tiene raíces y raíces profundas en las cosas del Señor. Una paja es superficial. La paja será arrebatada por los vientos del juicio, donde no podrá levantar cabeza. El Señor conoce el camino de los justos y serán preservados. También conoce el de los malos y ellos perecerán. Todo esto nos hace ver que hay dos sendas y dos destinos. Amigo oyente cristiana, hay dos sendas y dos destinos. Surge la pregunta, ¿en cuál estamos? ¿En cuál senda estamos y qué destino nos espera? Ojalá que la prudencia y la obra del Espíritu Santo te haga ver la necesidad de entrar por la puerta angosta, el camino, la puerta estrecha, el camino angosto, por el cual se va, es el camino de la vida. Y serás un varón, una niña, un joven bienaventurado. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya.